Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues Pablo Pérez Palacio tiene, pues, es de Ciudad de México, con estudios en Florencia, Barcelona y Nueva York, andado por todos lados. Maneja Pablo Pérez Palacio Arquitectos ya tienes más o menos 13 años de experiencia, pero ya como Pablo Pérez Palacio Asociados, tengo entendido, 2018. Exacto, Sí. Y es con una arquitectura que es más basada en las experiencias que en la forma, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un resumen así muy claro de lo que estás logrando con una serie de obras todas muy interesantes que nos gustaría mucho aprender de ellas y que lo compartieras con nuestros estudiantes. Te comento que la situación en la que estamos viviendo todos con este tema del encierro, para algunos, ¿no? En las escuelas, pues es evidente, y esta oportunidad que nos das de poder escucharte, pues es muy valiosa para nuestros estudiantes, y pues queremos agradecerte que te tomes el tiempo, pues, y bienvenido. Gracias a ustedes otra vez. Sí, vamos a empezar la dinámica. Básicamente queremos, como siempre, que sea una dinámica, pues que sea una charla dinámica en la que cualquier duda que tengan en el proceso la pueden decir, pueden levantar la mano o simplemente abrir su micrófono y opinar, para volver esto un poquito menos formal, ¿no? Entonces... Comparto entonces yo mi pantalla, ¿no? Sí, comparte tu pantalla. Vamos a ver varios proyectos de tu oficina. Súper. Y nos vas platicando ahí. Pues nada, primero, como dice, estamos todos en estas nuevas dinámicas de encierro. Lo que se me hace todavía sorprendente es que creo que es la primera vez que la gente se oye y se ve a sí mismo hablar. Sí. Es todo un tema de esta duplicidad que creo que valdría la pena si algunos de ustedes, que en verdad yo no los estoy viendo ni oyendo, y quiere interrumpir, bienvenido. O sea, más que nada, creo que sería interesante oír sus opiniones. Y pues empiezo con imágenes que ya se van a volver normales, que es esta idea de pues ya el espacio público incluso va a empezar a tomar límites no construidos, que es un poco la manera de hacer arquitectura que tenemos en el taller. Nos importa casi igual o más lo que dejamos de construir que lo que construimos. Entonces, digo, estas son imágenes de lo que está pasando ahorita, y otras que hacemos como muy relevantes para nosotros es que nosotros, es una cito a Coolhaas, ¿no? Nosotros imaginamos, pues ahora sí que en el vacío, y imaginamos como un futuro muy detallado, y empezamos en un papel, en dos dimensiones, y luego esto se vuelve una realidad. Pero pues la realidad es que ese proceso que va desde un sketch hasta una obra, pues tiene una temporalidad muy larga, y creo que de alguna manera nosotros estamos construyendo el futuro en base a lo que imaginamos, y estamos en una situación donde te diría que cada vez más conectada y más genérica, ¿no? Esta idea de que pues toda la gente vive en ciudades, ahora encerrados, pero en ciudades, o la mayoría, y en contraste con que la gran parte de la superficie de la Tierra pues no está ocupada. Entonces nosotros los arquitectos siento que estamos ofuscados en esta idea de la arquitectura construida, material, en urbes, obviamente luchando, soñando con ese encargo del museo, pero la realidad es que hay todo un universo de espacio no construido que cada vez lo cuestionamos más en la oficina, porque pues vivimos al final en una ciudad genérica, pero esta idea de ciudad genérica al mismo tiempo tiene connotaciones muy particulares, como puede ser ustedes en Tijuana con la situación de frontera, o digo, esta es una foto de una esquina de mi oficina en el centro de la Ciudad de México, donde sí, puede ser una ciudad cosmopolita, pero al mismo tiempo hay una persona que vende y arregla microondas y tiene un armadillo no sé, de amuleto. Entonces, suceden cosas como muy puntuales, que entonces en la filosofía de la oficina es eso, entender la situación local, entender que el proceso creativo es largo y que marca una temporalidad y un futuro, y tratar un poco de alejarnos de esta idea de que la arquitectura necesariamente tiene que ser algo construido. Claro. Pues nosotros con eso, pues esta imagen es un ejercicio
paralelo que siempre hacemos en la oficina de maquetas más conceptuales. Este es literal el mismo limón cortado con un solo gesto y te puede dar todas estas lecturas. Y ya entrando un poco pues en lo que hacemos todos los días, que es esta arquitectura más de intenciones que de formas, pues les platico un poco el proceso. Nosotros no partimos ni de una referencia arquitectónica, ni de una obsesión por un material, ni de o de una traducción técnica o constructiva. Es más bien, partimos de una intención. Esa intención es literal un sentimiento, una atmósfera, lo que queremos poder traducir en el espacio. Y luego se hace una serie de maquetas y diagramas y textos que hablen de eso, y posteriormente eso se traduce a maquetas conceptuales como puede ser lo de Limón, y ya posteriormente entramos en cosas de realidad. O sea, la arquitectura tiene toda esta como facultad de aterrizar las cosas, de hacer que no se caigan, juegas con gravedades, con tiempos, con normativas, con presupuestos. Pues esta casa nos gusta mucho, es una casa en Tlalpuente, que es un refugio en la Ciudad de México, que alguien hace 40 años tuvo la visión de hacerle una reserva. A pesar de que es privada, puedes construir el 5% de la superficie del terreno que adquieras, no puedes tirar ningún árbol. Entonces, obviamente fue un fracaso inmobiliario, pero un acierto, creo, para la ciudad. Ajá. Y esta es una casa como muy chiquita en medio de una situación de bosque, donde la intención inicial era vamos a enmarcar esas vistas, vamos a tratar de darle más importancia a lo que dejemos de construir y vamos a hacer una casa 360 en el sentido no literal, sino que puedas vivir pues todas las condiciones del terreno. Y de esa manera la casa es ese diagrama inicial, vuela en las esquinas. Y digo, es una casa de 200 metros, más lo techado, pero es un esquema de que puedas atravesar el espacio en diagonal. Eso parte mucho de una como entendimiento de que la gente, y en especial la naturaleza, pues nunca hay 90 grados. En un parque o en un espacio público nadie camina y luego gira 90 grados. Pues con eso sale esta intención de diagrama donde pues la casa la puedes visualmente y casi en línea recta atravesar, y con eso generamos dos espacios contenidos en el exterior que te sirven primero de vestíbulo de acceso, llueve mucho en esa zona, y luego de una terraza techada para disfrutar el espacio. Entonces, digo, hay muchísimas connotaciones constructivas en este proyecto. O sea, evidentemente que hay unas traves de concreto, ¿no?, que amarran y generan este volado, pero en verdad pues, es un vacío, entonces el puro peso de la trave, y tienes, o sea, para nosotros este espacio de lo no construido, que es un preámbulo entre el interior y exterior de la casa, que además lo atraviesa, pues es más importante casi que el espacio interior, ¿no? Y la materialidad, ¿no? También. En términos de materiales, es una construcción de blocks con concreto, y las traves de eso, ¿verdad?, que vuela sí es concreto. Y nosotros en nuestros proyectos, la verdad es que no forramos ni ocultamos, en el sentido de que, o sea, si es el acabado, es el que es, ¿no? O sea, hay poca pintura, poco fachadismo. Entonces aquí este caso es un material que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Tenemos una obsesión con el negro, y al final es una pasta que desarrollamos con Coreb, que es impermeable, que es flexible y que pues no, o sea, se aplica una vez. O sea, no sé si de por vida, pero no es pintura. Y con esta intención de hacer una arquitectura poco protagonista y más en sitios como estos, creemos que el negro de alguna manera baja la escala y asienta las cosas, y es un poco un contraste, por un diálogo muy interesante con esta concepción de la arquitectura moderna. Tiene que ser como el cubo blanco, ¿no? Que se volvió pues, el negro como el blanco tiene todos los matices, nunca hay 100% negro ni 100% blanco. Entonces, aquí pueden ver no en esta terraza techada o este espacio exterior contenido y definido, es
todos los tonos de cuando le pega la luz, pues el negro es plateado, dorado, blanco, gris, grafito. Pues, y tiene muchas implicaciones que tengo que hablar de esta arquitectura honesta, de pues, la casa está en un terreno con topografía, buscamos que el desplante fuera el menor posible, entonces tiene un basamento que la levanta para temas de humedad, y pues ese basamento sí, por cálculo daba de concreto, y pues se quedó el concreto aparente, es esta, ¿no? Y tiene esta como bajada a tener este contacto ya real con la superficie. Digo, y es un proyecto chico, pero al mismo tiempo como muy interesante, porque pues, tuvimos la suerte de trabajar en un lugar súper privilegiado. Ya en términos de interiores, pues las aperturas puntuales, el tema de que la techumbre tuviera pendiente, todo tiene una razón de ser, o sea, es caída directa de gárgolas de agua que se capta, por eso, o sea, por eso hay un techo inclinado, no por formalismos, las ventanas son puntuales porque pues sí es un lugar frío en invierno, y digo, y ya la materialidad adentro pues es muy cálido con madera, la estructura del techo de hasta arriba que ya no carga nada, pues se ve en la imagen de la izquierda, pues son unas vigas de madera que son reales que cargan, y en el entrepiso es una losa de concreto normalita de 2 centímetros, ¿no? Pues sí tienes esta como intención de enmarcar la naturaleza y de atravesar y este espacio de antes o entre interior y exterior, fue de donde salió todo el proyecto. Digo, me voy medio rápido, o sea, esta es otra casita que hicimos en San Miguel de Allende, donde pues de entrada era una vida al interior, era en una zona donde tiene unas restricciones de fachada, donde tiene que cumplir con ¿no? el estilo del pueblo original, y pues era una casa que estábamos entre dos vecinos con una fachada protegida de cierta manera, o sea, no puedo, y que los vecinos sean muy altos, pues era este caso, la intención era de una persona que iba a pasar fines de semana ahí o temporadas no muy largas, pero más de retiro, de vacación. Entonces no nos quedó más que ver para el cielo. Entonces el proyecto, antes de cualquier cosa, habla de estos vacíos y de estos 3 huecos que organizan el programa y ven al cielo. Literal, no teníamos, o sea, es un terrenito de 200 metros, 10 por 20, y esa apertura al cielo se volvió como un reloj y un paso del tiempo, y que tú pudieras estar tirado en la alberca o en la hamaca, pues vas viendo literal cómo va cambiando el sol y cómo se mueven las nubes, etcétera. Entonces sí entras y sientes como esa paz, a pesar de que cuando lo vivimos dijimos, esto no te vas a sentir encerrado, pues el proyecto sale de esto, y otra vez haciendo ahora sí que énfasis en la idea que tenemos en la oficina de lo no construido, de una arquitectura más de ideas que de formas. Pues aquí pasa de esto, de cómo contemplas un vacío hacia arriba, y adentro hay 10,000 detalles y soluciones de programa, etcétera, pero de aquí sale el proyecto. La fachada, o cómo saber de afuera, eso creo que salió al final, ¿no? Y organizando el proyecto, pues es un tema de, sí, un estacionamiento que nos pidieron y un acceso de la calle, y luego es un espacio público con un patio, luego una cocina con otro patio, y luego la recámara principal que nos las pidieron en planta baja con otro patio. Esto tuvo en términos constructivos, estos son el patio de la recámara de atrás, ¿no? El espacio interior, tuvo muchísimas complicaciones desde, pues hay que levantar muros de 7 metros sin contrafuertes, para no tener las salientes, con un vecino construido, que luego además ese muro se vuelve la alberca. Entonces, porque no, entonces este muro, pues hay una cimentación importante que al mismo tiempo amarra la alberca, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Es en un punto del día, pues es esta diagonal casi perfecta y el sol se va moviendo, y es una casa muy chica, pero al mismo tiempo como muy de paz, muy o sea, de reflexión, muy de irse hacia el interior y perder esta sensación ¿no? de luz y de asoleamiento. Y constructivamente metimos el piso original de los camellones de San Miguel, que fue un tema conseguirlo. Pues toda la planta baja tiene este piso que románticamente estamos incluyendo la posibilidad de meter la ciudad a la casa. Te aguanta todo lo que quieras, no le puedes tirar lo que sea, y lo puedes lavar sin broncas. Ya en niveles
altos, pues ya tienes esta vista a la ciudad, que son estas famosas azoteas, y esa es una foto de la terraza de arriba del cuarto. En fin, pero es esta intención del vacío, más que, digo, podemos hablar de miles de detalles que pues, diseñamos la herrería, de la cancelería, ¿no? Aquí que alcanzan a ver una línea entre la alberca y la terraza, pues ese es el desagüe de la alberca, que es un detalle tiene muchísimo como proceso de detalle, pero al mismo tiempo, pues el fuerte siempre estuvo en este vacío y lograr esta simpleza en este espacio exterior, pues era la intención. Aquí otra vez el acabado no es pintura, es esta misma pasta en unos tonos más neutros, que van un poco agarrando la pátina del tiempo. Creemos un poco que la arquitectura que vale la pena es esta que con el tiempo sigue siendo digna, ¿no? Que no sé si atemporal, pero sí que envejezca con dignidad. Y digo, la fachada de afuera, como les digo, pues es una puerta de garage donde se reutilizó la madera de cimbra y una ventana con las proporciones que marcaba Elina, ¿no? O sea, no tiene, ¿no? Es el espacio que comunica de la doble altura de la sala. Y un poco haciendo análisis de retomando esto, pues ya habíamos hecho este ejercicio del vacío en una casa 8 años antes, donde la normativa nos pedía el 50% de área libre y toda la casa se volvió ese vacío y ese patio que da al sur y que vive la casa ese vacío. Y entonces la discusión, me acuerdo que fue de horas con el cliente, que fue, oye, pues ya me vas a hacer un patio de la mitad de mi terreno que además por normativa lo truqueamos porque aquí en verdad tenía que haber 4 coches y hay 2, pero levantamos un muro de la misma altura que la construcción. Este muro que ven aquí, de la parte, digamos, norte, o sea, bueno, la casa ve al sur, pero el muro es en la cara norte, dice, oye, pues ¿cómo vas a hacer un espacio contenido de un muro de 7 metros, no? Digo, oye, pues vas a tener privacidad y insisto, el enfoque del proyecto era ese gran vacío. Entonces, este muro que ven en su lado izquierdo fue una discusión eterna, porque además de que costaba, tenía que tener contrafuertes, tuvimos que levantar la cimentación, y al final lo entendió que el proyecto, digo, la casa está resuelta en, también mide curiosamente 10 por 20, está resuelta en 5 metros de ancho, con todo lo que quieras de detalles, pero lo que era la base del proyecto era esta intención del espacio que dejamos de construir, que además pues, te daba privacidad, todas las ventanas daban al sur, los cuartos ven a un muro, y sí, literal, el cuarto veía un muro. Estas fotos ahorita, pues ya todo este muro tiene una vegetación colgante y eso ahí se alcanza a ver cómo se puede sembrar. Y eso, contraste de entre vacío y lleno, entre un poco el limón cortado, el interior es muy blanco, muy neutro, etcétera, y el exterior es negro. Ahí se alcanza a ver este muro que levantamos. Y ese espacio contenido hace el proyecto y pues sirve de todo, ¿no? Aquí se alcanza a ver la doble altura de la sala, el muro además pues tiene un pretil hacia el interior, entonces se chorrea con la lluvia y ya le trupó el verde, entonces se vuelve todo un cambio de escenario, pero sí nos costó trabajo hacerle entender que el proyecto era el vacío, y era el patio, no era ni la fachada, ni el interior, ni... No está aquí, pero si luego lo ven en la página, hay una foto del cuarto de arriba, que es literal, pues ves un cuadro negro, ¿no? Y con esta intención de cómo generamos algo que no se construye y que genera espacios y que lo define. Fue un concurso que no sé si tú le entraste, Jorge, pero fuera del Museo de Lima, que trajo muchísima gente mundial, bien organizado. Nosotros ya nos hacíamos con el primer proyecto de museo, todos encantados. No cumplimos con ninguna de las reglas, que eso también, y era un proyecto donde decía que tenía que estar enterrado, el proyecto, el museo por bases, decía que tiene que ser subterráneo, porque está pegado a un edificio, una estructura de Eiffel de metal catalogada, etcétera. Pero si yo les dibujara esta esquina, esa esquina del centro de Lima, que pudiera ser como la esquina de Juárez y Madero en el centro de la Ciudad de México. O sea, pasan
20 millones de cabrones por ahí todo el tiempo, es un cagadero de ruido, etcétera, y ahí estaba ubicado. Entonces nosotros, en vez de irnos para abajo, presentamos esta imagen, que es un muro, hicimos un muro en L que te aislaba de todo este ruido del centro de la ciudad y te generaba un espacio de silencio, de respiro, de tranquilidad, de convivio, de teatro, de lo que sea. Y luego pues ya habíamos acabado con toda nuestra intención, nos faltaba hacer el museo, entonces nos pusimos una caja arriba, que es un espacio gigante que además es polivalente y se modulaba, etcétera, que es esa cosa que ven arriba, ¿no? Que es este gran espacio museo. Esto pues además dialogaba con el edificio existente, generábamos un auditorio, y esta calle que es la derecha, que es un cagadero, pues nos olvidábamos, ¿no? En planta es esto. Este es el museo existente, además tenía una relación como de hacerle honor al edificio con la misma modulación. Y esto que ven abajo y la proyección, pues es un espacio que para nosotros más importante que el museo, que es un poco la plaza del Pompidou, un poco que es donde en verdad suceden activaciones de arte, sucede el convivio de la gente, le da un espacio a la ciudad. Y sí, el interior de la sala, pues estábamos resuelto arriba, y pues esta es la esquina, que es muy problemática, que nosotros pues, generábamos ese, ¿no? Aquí, si le rayo aquí, pues la esquina del terror es esta, nosotros generábamos este espacio, ¿no? Entonces, pues no ganamos evidentemente, pero bueno, nos divertimos mucho, porque sí fue, aquí no se ve un poco en diagrama que pues, respetábamos las alturas, coincidía, generabas este pórtico, espacio techado, un espacio para la ciudad, en fin. Entonces, un poco transmitirles eso, que nosotros pues, no pensamos ni que fuera de concreto de inicio, ni que el cristal porque es contemporáneo, ni que más bien era una intención real de generar un espacio de paz y calma y respiro antes de generar un museo, y el museo estaba resuelto en una sala hasta arriba. ¿No? Aquí está inclusive la forma, ¿no? Que no estabas pensando en separar de la calle, no precisamente el muro lo estabas pensando como formalmente, quiero un muro para que eso sea lo que claro, sí hubo gente que nos comentaba, ¿no? Oye, pues ese muro es un statement durísimo, ¿no? Bueno, y más ahorita, generar un muro, pues es como algo muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues ese muro tiene un revés, con una parte de atrás, y luego decíamos, oye, pues ese muro lo van a volver graffiti a espectacular, chingón, que se vuelva el muro para la ciudad y lo rayen, lo hagan lo que quieran, ¿no? Incluso románticamente decíamos, pues que ese muro se pudiera estar todo el tiempo cambiando, interviniendo, en fin. Entonces, y la verdad es que es un proceso genuino de muy alejado del formalismo, muy alejado de las referencias. Claro. En la oficina no tenemos libros de arquitectura. Y no que no valoremos tu trabajo, inclusive lo tenemos muy presente, pero y el de mucha gente, desde los clásicos hasta... Pero donde de verdad tenemos una fuente de inspiración real es en la naturaleza y en las intenciones. No en las formas. Y un poco hablando de muros... Ese tema que acabas de decir es importante también que lo capten los alumnos, porque siempre hay unas tendencias de forma de diseñar, ¿no? De ver proyectos análogos antes de iniciar, ¿no? Es lo que siempre a veces como que cada despacho lo maneja de una forma distinta, ¿no? En tu caso, pues obviamente ves no ven preexistencias, proyectos análogos para poder empezar un museo, ¿no? O sea, ahí qué es lo que tú y tu gente veían. Sí, o sea, realmente no, o sea, cuando decidimos entrar en el concurso que implica, pues, recursos, tiempo, esfuerzo, no quiero ver una sola imagen de un museo, punto. Nos sentamos, el proceso, digo, resumido, se los platico, nos sentamos a platicar. Y entonces, oye, ¿para ti qué es un museo? ¿Para qué te es un museo? O sea, toda hay gente que dice, no, pues para mí es una cosa muy institucional y sagrada y que tiene piezas que valen muchísimo y no puedes tocar, cosa que puede ser bueno o malo. Hay gente que dice, para mí es un lugar de distracción, de desconecte. En fin, o sea, se empieza con un diálogo real de lo que... Y luego ese diálogo se lleva a un escrito de una intención en la cual estemos todos de acuerdo.
pero que es muy personal, pero no en el sentido de individual, es muy personal en el sentido de que sale de cada uno de nosotros y nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, esta es la intención que queremos explotar, vamos a explotarla todos, a sumarle sobre esa, y coincidimos que para nosotros lo más importante era lo que no es el museo, o sea, lo que genera un museo de flujo, de convivio, y que tendría que tener un carácter público. Claro. Después de eso, de tener un escrito claro, de bien o mal redactado como sea, incluso pasamos a generar imágenes no arquitectónicas de intenciones, de cómo, o sea, que idealmente son generadas por nosotros. Entonces, si la intención es, vamos a hablar del vacío, pues no es Google Images vacío, ¿no? Es cómo representas el vacío y se hacen una serie de imágenes de referencia y ya después empezamos a dibujar, pero nunca vimos una foto, nunca vimos... Y obviamente, pues, al estar en un mundo tan conectado y más ahorita y en fin, pues obviamente eventualmente traes ahí guardado toda la información de todos los museos que hayas visto, hayas conocido, hayas visitado. Entonces, ese es el proceso real y eso es creo que lo que por lo menos nos da más satisfacción, porque si tratamos de buscar un lenguaje en base a una referencia o al trabajo de alguien más, pues no acabamos a llegar. Es que lo padre, por ejemplo, el viajar te da eso, ¿no? Te da es que te acuerdas de la sensación de ese, cuando llegaste a ese lugar, ¿no? No te acuerdas exactamente del muro, sino de lo que sentías con ese espacio. Entonces eso está padre porque ahorita lo que les pasa, bueno, lo que sucede mucho en el ambiente, como está toda la información en Google, pues te das cuenta que pones cualquier palabra y te salen miles de proyectos, los más populares se puede decir, y pues las tendencias se van sobre eso porque es una forma que en las escuelas se les enseña. O sea, ver no, y así, ¿no? Y un poco te enseñan de, ya sabes, desde el trabajo de Palladio, Mies van der Rohe y yo qué sé, pero la realidad es que yo creo, si yo fuera ahora sí que encargado de impartir, creo que la arquitectura se aprende justo no estudiando arquitectura. Sí. ¿No? O sea, se aprende entendiendo la escala y eso puede ser subiendo una montaña o estando en un desierto, o se aprende estudiando anatomía para entender cómo funciona el cuerpo, o se aprende estudiando botánica para entender qué implica un árbol. Pues yo siempre como que le recomiendo a la gente del taller y la gente que tengo tanto es, sí, estudia arquitectura y aprende y lo que sea, pero dedícale mucho más a todo eso que no es arquitectura. No es... Exacto. O sea, y bueno, y un poco hablando de esto de intenciones y de sensaciones, y más bien son atmósferas y relaciones que intentamos crear en lo que hacemos, pues va en un amplio rango. O sea, no es solo la casa o no es solo el museo, sino es también poder generar relaciones interpersonales sin necesidad de construir. Y este proyecto que pudieran ver ahí, pues una sección de un muro. Este proyecto es un proyecto que hicimos en colaboración con Abraham Cruz Villegas, que si no lo conocen, busquen su trabajo. Es un artista muy reconocido. Le dieron la Tate en Londres todo el espacio del Turbine Hall, ese hall enorme. Se lo dieron en un verano para que lo interviniera. Y es un artista, no es arquitecto, y es un gran amigo y me invitó a colaborar. Y él trabaja con puro material encontrado. Entonces también, y un poco ese diálogo entre el arquitecto que busca siempre la perfección, el detalle, el material con esta calidez o esta cualidad material, que da igual si es concreto o eso, versus alguien que está trabajando con material de desecho y encontrado. Y entonces me dijo, hacemos lo que tú quieras, pero tiene que ser con material encontrado. Este es un proyecto en la reserva del Jardín Botánico de la UNAM, ¿ok? Que es, si digo, Ciudad Universitaria tiene un jardín botánico que si no lo conocen, increíble, y ahí tenía que ser la propuesta, y recorriendo la reserva, que es esto, nos encontramos con este muro, que estoy muy probablemente seguro que la cagaron en el trazo, y empezaron a levantar la barda y dijeron, puta, no era aquí, era 20 metros para allá, y se quedó así como ven el perfil de ¿no? Y ahí se quedó, y obviamente la naturaleza se la comió
y se apoderó de ella y se queda esta línea en el recursos. Lo que decidimos fue hacer, la ciudad universitaria en la UNAM, en el sur de la ciudad, tiene muchas obras y mal hecho, han ido dejando cascajo y basura de las obras en la misma reserva. Entonces decidimos limpiar la reserva como un proceso colectivo, donde invitábamos a los alumnos de la UNAM a recoger literal cascajo y basura, y un poco en este diálogo de cómo un cerro o un volumen de material que lo entiendes, ¿no? Como un bonche de material de escombro y de basura, en verdad puede ser una línea. Y eso pasa, y eso es un diálogo muy interesante con la arquitectura, porque la arquitectura es justo eso, ¿no? O sea, si tú demueles el espacio en el que estás ahorita, se vuelve un volumen de masa, pero si tú lo limpias y lo ordenas y lo haces perfecto, pues es un cuarto con 90 grados, ¿no? Entonces, hicimos un ejercicio de limpiarla como estuviera la reserva, con ahí están las papitas, la fresca, etcétera, todo este escombro, llevarlo en tortons, en camiones, y completar la línea. El muro este mide 200 metros de largo. Con 6 camiones solo llegamos a 20 metros. Sí. Y completamos el muro y ahí se ve cómo empezamos. Entonces el muro, que tenía una topografía irregular, lo volvimos recto y completamos ese muro con el material de desecho y mezcla nomás para que no se desbordara. Y se va a volver, es un proceso que no sé cuánto vaya a durar, porque igual son años, se va a volver una línea en el espacio, pero que surge de un proceso colaborativo de gente limpiando la reserva, de una idea de colaboración entre arte y arquitectura. Ahí estoy yo con Abraham, mi cuate, y fue un proceso increíble. Al final hicimos el primer tramo y luego pasó lo del edificio que hicieron al lado del espacio escultórico, y entonces nos dieron en la madre y dijeron, no, ¿cómo vas a hacer un muro? Y luego Trump está haciendo un muro y ustedes quieren hacer un muro y puta, están locos. Y entonces total que fue un rollo político ahí, no caminó. Y luego el científico llegó a decir, oye, pero pues ahí hay animales que tienen que cruzar, entonces el muro tiene que tener cada 20 metros una separación para que pase la lagartija, entonces hicimos la separación, en fin. Sí. Espero que en algún momento se complete, pero bueno, esta fue el diagrama o la línea o la intención que se presentó. Sí. Cosa que... Ahí tenemos a Jorge Jiménez, ¿quiere dar un comentario al parecer? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge. ¿Cómo están? Qué gusto tenerte aquí, Pablo, y también gracias al director que me dio aquí la palabra un segundo. Entonces, me quedé pensando justamente en esta parte que nos decías de las intenciones, ¿no? Muchas veces lo que hacemos como estudiantes, pues nos dicen, no, pues tienen 5 días para la entrega, ¿no? O cosas así con las repentinas. Y realmente yo quisiera saber, tú inclusive como en tu etapa de estudiante, y también el director lo sabrá, que es muy difícil, digamos, tener o no sé cómo lo haces tú para tener esta abstracción de ideas en tu diálogo real que tienes con tu equipo para terminar en un design brief, que es como tus intenciones ya reales, o sea, lo que quieren concretar en tan poco tiempo, o cómo podrías mejorar ese aspecto en cuanto a cuestiones de entregas y así. Mira, yo creo que más que en términos de tiempo de, oye, pues sí, como, pues, ahora sí que tú en la escuela tienes un deadline de la entrega, y nosotros en la vida real el mismo, con mucho más presión porque si no, no pagan, o tienes que, pero o sea, lo que se ha vuelto es que es una manera de trabajar. Entonces tú traes un acumulo de intenciones que están basadas no en referencias, no en formas, no en tendencias, no en modas. Entonces, sí, y esas intenciones las tienes que buscar tú en el sentido muy personal de, oye, yo donde de verdad siento que conecto con la arquitectura es en espacios que generan esto, o lo mío es más un diálogo social, o lo mío más es una obsesión por la materia, o lo mío es más una obsesión por la... Y como cuando ya tienes claro que es lo más difícil, esa línea que es lo que a ti te mueve y te prende y te llama y te todo, entonces ya lo traes todo el tiempo, entonces ya es muchísimo más fácil traducir, porque la verdad es que las intenciones o tu manera de ver la arquitectura, de relacionarte con ella, va a ser la misma, pues, o sea, va madurando y eso, pero
O sea, es por eso cuando hay gente muy talentosa que dices, ah, claro, este proyecto es de tal, pues no es porque el güey digo, hay gente que luego ya se autocopia 20 veces, pero es porque hay una intención genuina. O sea, Zaha Hadid, que podrías decir es la persona más formalista, pues no es cierto. O sea, las intenciones de Zaha Hadid parten de una intención muy personal de entender el espacio con una perspectiva no convencional, que es esta onda que girada de... Y eso empieza desde sus dibujos de estudiante, donde dice, oye, ¿por qué necesariamente tiene que ser 90 grados? ¿O por qué necesariamente tiene que estar? Y esos dibujos de intenciones, luego tiene la genialidad de traducirlos que se vuelvan reales y lo que sea, pero es una cosa que se repite. Ella lo traía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo lo que te diría es, encuentra tú la que sea, la que te mueva, y entonces el día que te pidan una iglesia o te pidan una escuela, te pidan una casa, pues esas intenciones de cómo tú entiendes la arquitectura y cómo se relaciona la arquitectura con el espacio físico, que todos compartimos el mismo, y el usuario, que todos compartimos el mismo. O sea, hasta ahorita seguimos haciendo arquitectura para personas, no para aliens, ¿no? Y seguimos trabajando en la tierra, ¿no? Digo, ahí puede ser desierto, nieve, montaña, lo que sea. Entonces, yo te diría, encuentra eso y apúntalo y explota eso. Entonces ya, pues el día que tengas una entrega, pues no te metas a ver referencias y pues vete a tu hojita donde apuntaste que tu obsesión era por, yo qué sé, la gravedad. Los espacios que más me mueven es la gravedad, porque siento que flotan, que no sé qué, ya con eso, güey. Oye, suena muy fácil, pero es un tema yo diría que lo más difícil es hacerlo personal. Claro, o sea, personal y no individual. O sea, la arquitectura implica, quieras o no quieras, un proceso de colaboración, pero sí que sea muy personal, que sea genuino, que sea honesto, que sea... O sea, yo por eso insisto que yo prefiero hacer cosas feas o cosas que no gusten o cosas que no estén a estar encajonado en, claro, esta es la arquitectura de moda del 2020 de los arquitectos mexicanos contemporáneos. Sí, un hábito que les puede servir es tener su libreta, su Moleskine o cualquier marca que quieran, en la que siempre estén dibujando, ¿no? Y no solo dibujando, escribiendo, ¿no? Sensaciones, porque muchas veces un ejercicio que me gusta hacer a mí con los alumnos es, antes de empezar a diseñar, que escriban lo que quieren, pero como un escrito, como un poema texto, o como algo, ajá, más que un sketch, ¿no? Porque a veces es difícil materializar una idea cuando estás empezando la conceptualización, pero sí la puedes describir qué quieres que sientan, ¿no? O qué quieres sentir cuando llegas a ese espacio, ¿no? Nosotros incluso escribimos más que otra cosa, y digo, yo en lo particular soy un desorden, entonces no tengo mis cuadernitos guardados donde sea, güey, si no apúntalo pero es eso, o sea, y sí creo que es como muy importante que sea genuino, o sea, sí. Y por ejemplo, muchas gracias, la verdad me parece súper buena la idea, pero ¿cómo lo aterrizamos como alumnos que estamos como colaborando en un equipo para que todos tengamos también esta misma intención, esta misma fuerza? Porque me ha tocado que tengo compañeros que me dicen, no, pero es que hay que empezar, y luego el maestro nos dice, no, busquen a Mies van der Rohe, él es el dios, ¿no? Entonces, como un poco también complicado, ¿no? No, pues ahí lo que tendrías que hacer es, tendrían que hacer es que si esto es un trabajo en equipo, es que cada uno de los miembros del equipo debería decir su intención y ponerse de acuerdo, y ya cuando se pongan de acuerdo, ahí sí todos súmenle a la misma, porque si no, pues oye, pues ya decidimos que vamos a hacer, que la intención de este proyecto que nos pidieron es que desaparezca, porque nosotros creemos que la arquitectura debería desaparecer y no ser protagonista, y dejar al espacio, pues bueno, ya todo el mundo le empieza a sumar, pero sí tiene que haber un consenso. Ya, claro. ¿No? Para sumarle, que es lo que les digo. O sea, yo digo, abiertamente te lo digo, en la oficina, pues de alguna manera, pues alguien tiene que marcar la línea, porque pues yo soy diferente al de al lado, pero cuando ya hay una línea definida, todo mundo tiene que aportar. O sea, y todo mundo tiene una visión sobre esa intención o ese escrito de lo que quieren que sentir ahí, pues tu manera de traducirlo es una y la de tu compañero es otra, pero si suman, pues de verdad suma al proyecto. Perfecto. Muchas gracias.
Dale, pues digo, ahí también interrúmpeme, Jorge, lo que sea, yo le sigo, aquí traigo No, miles síguele, de está bien, es que pendejadas, está padre. No, tengo, adelante. digo, Gracias. y un poco cambiando de escala y de todo, pues pasar de un muro con un artista a un edificio, o más bien 4 torres de 25 pisos de un desarrollador, donde cada metro cuesta y donde el extra del balcón nos los van a batear. Pues este es un proyecto de un concurso que hicimos para un desarrollador de vivienda en Querétaro. Con él habíamos ya hecho proyectos de vivienda unifamiliar. Insistíamos, o insisto, que Querétaro lo están haciendo pedazos, igual que hicimos pedazos la Ciudad de México, porque es una mancha urbana muy expandida, pues que apostar a lo vertical, y por fin dijo, va, y son 250 viviendas, o sea, de entrada, y pues eran en 4 torres de 25 pisos. ¿Por qué 4? Porque el güey dijo, pues, tengo que ver si jala una para hacer la otra, y entonces estas son unas fotos de obra que nos tomó Rafa Gamo, un gran amigo, pero insisto, es cambio de escala, cambio de cliente, cambio de presupuesto, cambio de todo, y la intención sigue siendo la misma. Aquí lo importante era qué no iba a ser la torre, y si alcanzan a ver, pues el espacio que generamos entre las 4 torres era todo el proyecto, y ese espacio que se define pues virtualmente y físicamente con las torres, ¿no? Este cuadrado que se genera aquí es todo el chiste del proyecto, y además, ¿qué nos da? Pues que las torres pueden ver en los 4 lados sin ventanearse, ¿no? O sea, si eres de Querétaro y vives en una casa con un jardincito y te meten en un departamento, pues por lo menos que no veas enfrente la ventana del otro cabrón, ¿no? Entonces, esto fue la intención inicial, es cómo le damos a toda esta gente que va en vertical todo este espacio de vacío, contenido definido, y además que no se ventaneen. Y eso fue lo que nos dio, yo creo, gran punto de partida. Y luego, posteriormente pues tienes que hacer una torre de 25 pisos con un presupuesto que evidentemente está acotadísimo y es un negocio y la madre. Entonces, a diferencia de lo que pudiera haber sido una fachada acristalada, suspendida, que te implica un aire acondicionado y no sé qué, estructuralmente trabajamos con un centro, movimos las columnas hacia afuera, las columnas nos dieron un ritmo y una repetición, y al mover esas columnas hacia el exterior te generaba cada uno de los espacios, y levantando un murito convencional de albañilería y con una ventana convencional, pues ya acabábamos la fachada, ¿no? Entonces, eso a la hora que le dijimos al constructor que sus ventanas son de aluminio convencional de 2 pulgadas y de medidas convencionales y un muro de albañilería, lo único extra eran las columnas aparentes, pero las columnas de todas las ibas a tener en concreto, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que nos dio, o sea, yo creo que el cliente nunca entendió el vacío entre las torres, a lo mejor entendió un poco el tema de privacidad, pero lo que hizo clic fue, pues va a costar 20% menos, va, ¿no? Y eso, y entonces ya digo, al final creo que es un proyecto muy, muy acertado, tienes esta posibilidad de ventilar en cualquiera de los pisos, tienes un espacio hasta arriba que tiene unas vistas increíbles, el espacio entre las torres se volvió todo áreas comunes, jardines, ahí va la alberca, etcétera, y la verdad es que lo vendió todo, ¿no? Y tienes, ¿no?, todo este ritmo de sombras que va cambiando, el concreto aparente, pues a esa escala, pues tiene que estar bien hecho, pero no tiene que ser tadao ando con cimbra de no sé qué. Y bien, ¿no? Entonces al final, pues es otro esquema de proyecto que igual nos entramos, o sea, mientras haya chance de dar intenciones, y por eso insisto mucho que esto para nosotros es bien importante, o sea, la arquitectura genera vínculos, ¿no? Entonces, para nosotros es cómo experimentas el cuerpo en el espacio, y regresando a otro tipo completamente de proyectos. Este es un proyecto que por coincidencia, que aparte, pues, la vida está siempre llena de coincidencias, pórtense bien porque nunca sabes dónde vas a acabar. Al final esto nos invitan otra amiga muy querida, Rita Ponce León, artista peruana, con la cual colaboré. Me dice, oye, me están invitando al Mali, que es
el museo convencional, donde se hizo el concurso, a intervenirlo y quiero hacerlo contigo y quiero hacerlo con una bailarina que se llama Joel Grunberg, también peruana, y me fui a Perú y le dije, pues, ¿qué onda? Y decidimos que para las intenciones, y ahí un poco regresando al comentario de Jorge, te llamabas, creo, es un tema de vínculos y de cómo nos pusimos de acuerdo un artista, una bailarina y un arquitecto, pero la intención fue vamos a generar vínculos entre las personas, porque este museo es un museo del Estado que cobra, que es esta onda casi como institucional, donde no puedes tocar nada, donde las piezas están detrás de un cristal, donde está en un parque, pero no afecta la vida del parque. Entonces decidimos, en la entrada del museo, que es este vestíbulo, tiene estas 8 columnas de metal, de Eiffel, poca madre. Pues resulta que para entrar al museo nosotros pusimos, o propuse, un tubo que girara alrededor de las columnas y que chocaran entre sí. ¿Para qué? Porque si ustedes, seguramente todos están aquí, nosotros tenemos un espacio vital definido que cambia según en donde estés. O sea, si yo estoy en el metro, pues el güey de al lado puede estar aquí, pues igual no me siento tan incómodo. Si yo estoy cenando y se acerca así, pues te vas a ir hasta para allá. Entonces, esta idea de este espacio vital que defines, pues va cambiando según las circunstancias, pero al mismo tiempo hay un diálogo entre los otros, ¿no? Ahorita ese espacio vital va a cambiar durísimo con el coronavirus. Ahorita si alguien pasa cerca de ti y te estornuda, vas para allá. Antes igual y hasta te rozabas. Pues con esta idea, seguramente todos ustedes han entrado en una puerta corrediza giratoria, ¿no? De estas por temas de clima, que si alguien viene o tú vas, siempre hay un tema como de, sin hablarse, de vas o voy, ¿no? De pasas o paso, y genera ese espacio sin construirse. Entonces queríamos generar eso, pero intencionalmente que se chocara, para que toda la gente del museo a huevo tuviera que tener algo que ver con la otra gente del museo. Entonces hicimos esto, que es, ahí ven el tubo de cobre, literal de tubería, amarrado a las columnas, y tenías que girar el tubo para pasar, y eso implicaba que chocabas con el güey que estaba empujando el tubo y generabas vínculos, y se empezaron a generar estas dinámicas, de todos juntos. Obviamente los niños en las escuelas son bastante más inteligentes que los adultos, armaron dinámicas y todos parejos, y todos para un lado y todos para otro, pero estas fueron unos momentos antes de terminar la noche anterior. Ahí está Sofía, mi esposa. El pedo arquitectónico fue diseñar esta pieza que ven aquí, que amarrara la columna existente, que no la perforara. Era un proceso de ingeniería y herrería de alemanes. Luego, pues llegamos ahí y dije, puta, se pandea el tubo. Ya ni pedo, se pandea el tubo, ¿no? Y luego, ¿a qué altura lo pones? ¿No? Entonces, oye, pues si son niños, les quedaba como aquí. Si eras muy alto, te quedaba en las nalgas. Si eras promedio, a mí me quedaba como en la cintura. Pues hubo todo ese diálogo entre el artista, la bailarina, y luego la bailarina hacía dinámicas de activación. Un proceso increíble, ¿eh? Y pues es esto, es un tubo, o sea, diseñamos un tubo, punto. O sea, entonces esto pues también es parte del entender la arquitectura mucho más allá de la forma, y mucho más pegado a las intenciones. Y esto es un proyecto que hicimos para la Escuela Bancaria y Comercial, es una universidad de administración en Aguascalientes, que es esto, que no ganamos el concurso, no sé por qué, pero chin. Pero aquí el tema fue que lo que queríamos generar era una escuela, una universidad más bien, y para nosotros era muy importante, obviamente, los salones, iluminación, ventilación cruzada, iluminación natural, etcétera, en Aguascalientes. Pero lo más importante de todo el proyecto, y un poco hablando de vínculos, y eso era, ¿qué pasa en las escuelas? Pues donde de verdad el asunto está en los pasillos, en las cafeterías, en el patio de convivio, ahí es donde está el diálogo, ahí es donde está el compartir conocimiento, ahí se nivela profesor y alumno. Pues generamos un patio enorme con una serie de traves gigantes que atravesaban para techarlo con luz del norte, y ese patio era todo, auditorio, escaleras, cafetería, todo el pedo, y todo alrededor estaban los salones, que por un lado vivían al patio con un filtro por tema de distracción, y vivían a un exterior
arbolado, ¿no? Y pues y entonces quitábamos la jerarquía de la entrada a la universidad, entonces le entrabas por las 4 esquinas, el concreto pues es concreto porque para liberar esos claros con esta intención pues tenía que ser de concreto, en fin, ¿no? Entonces es otra escala de proyecto, la verdad la intención pues era la inicial, no fuimos a ver escuelas de, pues es que me gustaría que fuera de concreto, no, es generar un espacio donde generes diálogo, convivencias, etc. Y que además pues, sea como muy democrático y todo el mundo podía estar en ese patio y entrabas, ¿no? En día de las esquinas y luego ya aparecen miles de cosas arquitectónicas que el agua que duplicara la esquina y entonces, y si lo ven, pues es de esquina rota, luego se apareció en la casa de Tlalpuente, que fue la primera que les enseñé, y un poco con lo que comentaban, pues esto es un tema que estás todo el tiempo trabajando con las mismas intenciones, más no las mismas formas, ¿no? Ahí se ven los pasillos, es una de las maquetas. Y no nada que ver un poco para hacerles un poco el ámbito general de lo que eso implica la vida real, pues es un fraccionamiento en Cuernavaca, con un calor interesante, con unas normas tiene que ser arquitectura mexicana, así decía el reglamento, tiene que tener teja a huevo y tiene que ser una casa con una arquitectura mexicana contemporánea, no sé qué decir. Dijimos, puta, vamos a entrarle ahí, y dijimos, pues va, pero va en serio. Entonces, ¿quieren techos inclinados? Ahí te va. ¿Quieres teja? Es todo teja. Y no tenemos pedos. Pues yo cuando de repente dije, ¿por qué usaste teja? Pues es que a mí la teja en sí se me hace increíble, como se me puede hacer increíble cualquier tipo de material, pero aquí la intención era muy clara, vamos a hacer un terreno, de un proyecto que viva de lado a lado, el verde, donde además tenías una restricción al frente, ¿no? De 5 metros, que pues era, pues a menos que tengas 40 coches, pues era una pendejada. Entonces dijimos, vamos a hacer una serie de 2 jardines y hacer como si agarras una paquete de pan Bimbo, y entonces el espacio vive a los 2 lados, tienes ventilación cruzada, le damos altura con el techo inclinado que nos pedían por normativa, y le ponemos la teja. Y es un proyecto muy sencillo, pero súper agradable al uso, ventila, cruza todo, el jardín. En ningún lado decía que al frente no podías tener otro jardín, y pues nosotros pusimos otro jardín, esta es la vista de atrás, ¿no? Que da al campo de golf, y ¿no? Desaparece el borde, aquí se ve cómo es verde, agua verde, entonces extiendes tu visión de pasto hasta el fondo, pero no sé si tengo una foto de la calle. Era más importante casi la de la calle, pero no está aquí, pero el jardín que da en la calle, en ningún lado decía el reglamento que no podía ser una selva, entonces está tupido. Y luego incluso nos dijeron, nos van a decir, oye, no se ve la casa, recórtale, no mames, ¿no? Entonces es un bosque, aparte en Cuernavaca echas una semilla y se da el árbol, entonces aquí hay un jardín muy tupido, y aquí sí es pasto, y aquí está la alberca, ¿no? Y ya, bueno, cero presupuesto, es piso de concreto, losa de concreto aparente, y dijimos, oye, algo hay que hacerle, ¿no? Para un poquito darle un upgrade ahí y entonces en la zona trabajan mucho con el petate. Entonces fuimos con los artesanos de la esquina, le dijimos, te compramos los petates y los ponemos en la cimbra, y entonces ya le dio al techo una textura, una referencia local, o sea, literal, petates, y lo colamos y luego quitamos el petate, ¿no? Entonces, entonces ya la cimbra de abajo del petate, pues era pura pedacería, valía madres, y te da esta lectura que no sé si alcanzan a ver, pero el techo es un tapete, tiene una textura sobre el concreto colado, y el piso es colado y ventanas normales, y ya, ¿no? O sea, ahí se ve un poco más de cerca. Okay. Las columnas no tienen ni pintura, entonces muy padre la obra, porque pues era algo muy convencional, mano de obra local, hacer un techo a 2 aguas de losa maciza con teja, cualquiera lo hacía, y ya. Y creo que ya es el último proyecto. Este es un concurso que ganamos, que si un día se vuelve realidad nos vamos a ser muy contentos. Este es como que el sueño de cualquier arqui en el DF, de
la torre de Reforma, ¿no? De repente nos dicen, oye, pues te vamos a invitar a hacer una torre en Reforma, en la esquina, enfrente del Monumento a la Revolución. Una puta madre, al mismo tiempo, con un nervio de no la puedes cagar, porque la cagas grande, ¿no? Y entonces, veíamos, ¿y cómo hacemos una torre? ¿Cómo hacemos una torre? Y una torre, ¿y qué chingados? Y luego, además, pasa lo siguiente, que me dice, ok, bueno, más que el desarrollador nos dice, aquí no hay un solo metro que no sea vendible. O sea, porque tú puedes tener la referencia siguiéndonos al que decía, ¿no? Miss Van der Rohe, el genio. Pues sí, hizo el Seagram en Nueva York y donó la mitad del terreno a la ciudad. Aquí no había tu tía, todos los metros los vendo. Y luego, además, nos metimos con un tema de normativas. O sea, la Torre Mayor, que es así, la de Benjamín Romano, que es así, eso es un ángulo que marca la ley, que después de tantos metros... Entonces, cuando ya entendimos que teníamos que construir todo el terreno, y hacer la normativa con la que se va remetiendo, eso quedaba un pastel, o sea, un pastelazo, o sea, era un pastelazo, ya nomás era un proyecto de fachada. Y entonces ahí dijimos, a ver, a nosotros nos interesa el espacio no construido, nos interesa el lugar que dejas de construir, que se puede generar vínculos, nos interesa la relación con el entorno y la situación donde se encuentra. Entonces, ¿qué tiene el Monumento a la Revolución? Pues un arco enorme de un espacio no construido increíble que se volvió un espacio público importantísimo. Vamos a hacer eso. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Entonces, nosotros aquí en el diagramita pues dijimos, vamos a construir virtualmente ese espacio, la torre. Entonces, aquí, esta no es la mejor imagen para empezar, pero aquí está muy claro. Este está en el límite del terreno. Esto que ven remitido es lo que se tiene que remeter por normativa el pastel, el sándwich. Luego lo puedes poner. Entonces, chingón. Lo único que en ningún lado de la ley dice que no podemos hacer este marco virtual que define el espacio exterior sin construirlo, que para nosotros este arco de aquí es igual a este arco de acá. Virtualmente hablando, ¿no? Y luego ya hay miles de connotaciones. Oye, el techo de cúpula del monumento es de cobre, vamos a ponerle que el canto de la estructura sea de cobre, y luego pues este ritmo es el que da la plaza, es norte, entonces tienen una apertura mucho mayor, y el que da al este pues es mucho más cerrada por asoleamiento, y en lo que era un pastel se volvió una torre con una proporción mucho más alta. Esta es la de Alberto Kalach. Y luego pues el remetimiento cambia de materialidad, y ahí sí es vidrio espejo para que refleje el cielo y desaparezca, y en fin, o sea, pero la intención sigue siendo la misma, o sea, no en una torre y aquí se ve clarísimo, esta es la esquina del terreno, no hay un solo metro donado. Convencimos que la planta baja fuera con un carácter público y ya, y obviamente pues el núcleo y la circulación están en la esquina más sacrificada, y abajo pues hay una parte más comercial, y aquí está un poco el diagramita, ¿no? Pues aquí está el pastelazo, y aquí ya está nuestra torre que se construye virtualmente, ¿no? O sea, no es espacio habitable, o sea, puede ser construcción, pero no. Exacto, no está techado, entonces no cuenta. Digo, y además, pues a esto les da a estos pisos terrazas, espacio exterior, el rooftop. Defines un... Y además, pues digo, es una estructura de concreto cerrada en la parte de asoleamiento, abierta en la cara norte. Aquí se ve clarísimo la foto, como la hace sombra. Y los cantos tienen este detalle de copiar la cúpula. En fin, si un día se hace esto, pues estaremos muy contentos. Aquí está el espacio público trepado en el piso 20, ¿no? Sí. Y la diferencia de que lo de arriba pues ya es espejo, según nosotros se va a desaparecer porque refleja las nubes que no hay en la ciudad, pero bueno, igual el gris de la ciudad. ¿No? Y de noche pues puede ser lo que quieras. Sí, es un espacio escultórico ahí. Creo que ahora sí es el último esto, nada que ver, ¿no? Pasamos de 50,000 metros, no se quedan a 90. Es una casita de un amigo que nos invitó a la de la EBC, y me dijo, pues tengo un lugar espectacular en medio de la nada, que se llama Culco, que está rumbo a Querétaro,
y pues ahí tengo unas hectáreas en las cuales yo, por salvar la naturaleza, aunque sea un pedacito, pues he ido reforestando y pues llego a acampar, pero ya me gustaría tener un lugar donde llegar y pues hicimos una cabañita. Y otra vez lo mismo, aquí lo más importante era lo que se dejaba de construir, pues era este piso, era lo que necesitabas en verdad para disfrutar de ese lugar. Lo demás son 2 muros abiertos en la cara corta y en la cara larga, que es este diagramita. Y además, porque es de block, pues ahí hacen cantera, todo Aculco. Entonces, literal, fuimos a traer el bloque cantera a menos de 1 kilómetro. ¿Por qué es inclinado el techo? Porque pues esta cosa se cierra cuando se va él y nadie vive, y entonces pues cero mantenimiento y caída libre el agua. Estos paños de madera cierran las ventanas y se bloquea la casa o la cabañita, y es un cuartito con un espacio mini salita, comedor, cocineta y un baño. Y un tapanco con otro cuarto, ¿no? Aquí se ve cerrado y abierto. Y pues los detalles no es nada, es piso de barro de local, muros de bloque macizo de cantera y una losa inclinada, y algunos detalles de madera. ¿Tiene un aplanado o algo? La losa nada, tiene una lechadeada, porque pues obviamente no había pasimbra aparente. Entonces ya que quitamos la cimbra, le dimos una lechada, que es lo del muro y el techo, de la cama, ¿no? O sea, esta y esta. Y estos sí son los bloques de cantera, porque además, pues conseguí quien lo construyera, pues está cabrón, no se me la nada, y estos, ¿no? Las puertas abiertas te dan otra vez esta idea de continuidad, ventilación cruzada, te enmarca la vista, y estos efectos de luz son reales, ¿eh? O sea, además la orientamos oriente-poniente en la parte corta y norte-sur en la parte que tiene la vista, entonces tiene una tentra a la luz increíble, y pues es nada, o sea, y digo, en proporción el terreno es gigante y es una cosita de nada, y 90 metros. 90 metros, ahí es una reserva de agua que había empezado a hacer él para poder reforestar, el piso de tabique pues también de la zona, y un poco, creo que ahora sí termino, y retomando un poco, no se claven en referencias, no se claven en formalidades. Incluso nosotros, estas fotos son reales. De repente nos acudimos, este es el espacio que teníamos antes, y rompemos todas las maquetas y a la chingada, todas las referencias y a la chingada, y te sacudes y enfoquémonos en lo que nuestras intenciones, y no sabes la delicia que fue haber destruido todo, porque el proceso está, ¿no? O sea, lo de menos es, mira, aquí estaban los primeros ensayos de la de Tlalpuente, el Paraíso. Entonces, ya no sé por qué puse eso, pero bueno, aquí me sigo, ya no sé qué más hay. Más casas. ¿Cómo andan, muchachos, de preguntas? Sí, si quieren, pregúntenme lo que quieran. A ver, Esta es la última, que es donde estoy, mi casa. Tu casa. A ver, enséñanos tu casa, a ver. Digo todo, la verdad es que... O sea, si quieren, bien, digo... No, pues tenemos ahí 68 personas que están ahí atentos. A ver, bueno, a ver, esto es, me voy a ir rápido a las intenciones, y ya luego si quieren dudas de qué es y por qué es de concreto y la madre. Esto sale de aquí muy claro. Este es un terreno con restricciones perimetrales a los lados, al frente y atrás. Nosotros decimos, oye, en vez de volver las restricciones, tienen que vivir a todos lados. Entonces hicimos una T, esta es la maqueta inicial, y los espacios viven todo alrededor. Y sobre esa T está la parte privada, que son los cuartos. Entonces, pues, y ya tiene N detalles, ¿no? Pues es un cubo de concreto sobre una T que carga, aprovechamos las azoteas, el concreto es aparente, las paredes otra vez son esta pasta que no se pinta, los espacios todos tienen 2 caras sólidas y 2 caras transparentes que se abren. Luego, un poco para que vean lo claro que sale la intención, esto es las mismas restricciones que las de la casa de Texas, ¿sí? Restricción al frente y restricción atrás. Esto sucedió 5 años después. Dijimos, pues ya lo hicimos, jardín adelante y jardín atrás, oye, aquí no hay teja, pues chingón, pero sí hay un tema de privacidad, porque hay alguien enfrente en vez de un campo de golf. Entonces abrimos toda la planta baja a 2 jardines,
y toda la planta alta que necesitaba un filtro de privacidad, pusimos estas marimbitas de madera que además se abren y te dan, pues ahí se alcanza a ver, hay un vecino allá atrás, no sé qué, y tiene la ventaja que es en Querétaro, que no llueve mucho, que la madera no necesita, no, digo, está remetida, etcétera, y son unos marcos de concreto muy sencillos y esta transparencia, este es el jardín de adelante que da a la calle y este es el de atrás. Aquí, mira, aquí sí se alcanza a ver la intención de tupirlo, porque también pues nadie decía que no podías tener una jungla, ¿no? Y esto, pues, es lograr estas rayitas, fue un pedote, o sea, en términos de obra, o sea, es el piso convencional de duela que venden, con una estructura cada 60 centímetros, un ángulo metálico de 1 pulgada por 1/4, que las detiene, y la horizontal es a la altura del barandal, y entonces usted da esta idea y es, o sea, hay N detalles, ¿no? O sea, no es, aquí alcanzan a ver este bastidor y estas rayitas que están cada 60, entonces la madera no trabaja, o sea, como que no le estoy restando nada de eso a la arquitectura, o sea, es más, la arquitectura está en todos esos detalles, pero si no parte de una intención muy fuerte, pues esos detalles, pues valen gorro, ¿no? Esta es una casa que recién terminamos. Que aquí una pregunta. Dime. ¿Dijiste que es duela con lo que hiciste la celosía? Sí, o sea, es piso de madera de exterior, de deck de madera de Cumarú, en la medida en la que viene, que es 5 centímetros por 1 pulgada de espesor. Ah, ok, entonces duela de exterior. Eso es lo que me llamaba la atención. Deck de exterior, ajá. Alex también tiene una pregunta por ahí, Alex. A ver, sí. Adelante, Alex. Hola. Hola. Ahí estoy, perdón. Hola, mucho gusto. Primero que nada, agradecer el espacio, que está muy interesante. Y pues bueno, te conocí tus obras en Instagram hace como 6 meses y me volví un gran fan. Empecé a seguir tu página y todo. Y pues mi pregunta sería, que sí noto una personalidad que define tus obras. O sea, yo al empezar a ver tus obras me hice unos sketches que así me gusta estar agarrando cada cosa de cada arquitecto. O sea, sí veo y digo, estas pueden ser tuyas. Varias obras se ven como igual lo que dices de los espacios vacíos. Mi pregunta es, ¿en qué momento de tu carrera pudiste decir, esto es lo que voy a hacer y dejar de citar o estudiar a gente? Porque pues yo como estudiante sí, la verdad, ahorita me estoy inspirando, pues tengo varios arquitectos que me llaman la atención y dibujo las casas que hacen y de allá ideas, pero sí tomo referencias. ¿En qué momento es en el que pasas a decir, esto es lo mío y ya no veo otras cosas? Bueno, primero, gracias por las flores, güey. Esto de las redes sociales es un fenómeno que ya no es otro tema de conversación, pero más bien no dejamos de estudiar a los demás. O sea, yo todo el tiempo, o sea, además de leer cosas de no arquitectura, veo arquitectura, pero más que decir, oye, ya no voy a estudiar, más bien sigue estudiándolos hasta que te mueras, güey, pero es más bien en qué momento encuentras como tu lenguaje o tu intención. Y en mi caso yo creo que fue al revés, porque yo lo que tenía es, digo, tengo una facilidad de hacer sketches en 3D, pero bastante bruta. O sea, no son estos dibujos de arquitecto perfecto, la chingada. Luego, por otro lado, hay un tema que a mí se me hace que me pesa todos los días y por eso la intención esta de destruir las maquetas es que la arquitectura tiene una carga de temporalidad que se vuelve casi permanente, ¿no? A lo mejor se destruyen en 20 años, pero lo que estés haciendo se va a quedar ahí. Entonces, eso para mí es lo que me hizo clic. Oye, si lo que voy a hacer se va a quedar ahí, yo tiraría todo lo que he hecho, porque no hay nada que supere a lo que estaba en el entorno natural, ¿no? Por ejemplo, en la casa de Aculco, pues, lo mejor hubiera hecho no hacer nada, güey. O sea, está increíble el hogar, porque chingos voy a llegar a darle en la madre. Entonces, como miedo o como reto constante de, oye, lo que voy a hacer se va a quedar para siempre, ahí empieza a salir la idea de, bueno, pues más bien hablemos de lo que voy a construir, pero cómo eso que voy a construir va a generar vínculos, va a generar experiencias y va a generar un espacio definido sin construir. Entonces fue un poquito al revés, fue en vez de enfocarme en la forma o en el detalle o es
eso que estoy poniendo en un lugar en específico, pues lo va a afectar y entonces mejor me enfoco en ese espacio que dejo de construir. Y entonces empiezan a tener, y si lo empiezas a ver a retrospectiva, pues ¿por qué es negra? Porque las achica y les baja la escala si fueran blancas. Entonces siento que es un tema de que pues mi personalidad se fue pasando a los ejercicios arquitectónicos, pero más por un tema pues de miedo de no cagarla, en pocas palabras, decir, oye, pues no quiero, o sea, yo personalmente valoro mucho el entorno natural, mi tiempo, donde más lo disfruto es en entorno natural, pues no quiero darle la madre. Y aunque sea urbano, pues hay que más bien enfocarnos a lo que dejamos de construir, y un poco pues es eso, y traducido a otras referencias, pues es esta frase famosísima de less is more y la madre, pero no en cantidad, sino decir, oye, pues yo encontré mi punto en el sentido en cuando decía, oye, a ver, ¿qué pasa con lo que dejo de construir y qué pasa con lo que construyo en relación a donde está? Y ahí fue donde cuadró y ahí fue donde empezó a volverse como una obsesión por el vacío, por el espacio definido sin construir, por la materialidad, por un tema de honestidad y no pintar y no forrar y no esconder, y por un lenguaje como en el cual yo me sentiría cómodo. Abiertamente te lo digo, que no me oigan mis clientes, yo tiraría todo, ¿no? O sea, tiraría prácticamente toda la obra construida, pero por eso. Entonces, pues, yo, o sea, creo que en qué momento se vuelve tu lenguaje, en el momento en que, un poco lo que preguntaba tu otro compañero, es en el momento en que lo haces tuyo. Y eso puede ser hoy, mañana, pasado o siempre, o sea, no es de la noche a la mañana, también es un tema como de ir, pues, trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo, pero eso no es formal, es siempre con esta como... Y también, Alex, es importante que veas que lo que haces ahorita ya es tuyo, pues. O sea, porque son de las cosas que has ido aprendiendo de otras personas, pues, y ya. Pero si tú estás saliendo ya de tus manos, ya es tuyo. Pues, o sea. Ok. Sí, ya, por más que lo trates de copiar o esquechar las casas de alguien más o los proyectos de alguien más, tú le vas a dar una interpretación. O sea, tú ves diferente a como ve el de al lado y tú entiendes y oyes y comes y cagas diferente. Pues entonces, no te preocupes en una búsqueda. Mi recomendación es, lo personal, eso es implícito en el ser humano. Todos somos individuales y particulares. Preocúpate en encontrarlo más que en buscarlo en otro arquitecto. Tiene un poco que ver con la práctica y la experiencia y la oportunidad de poder ir haciendo tus propios proyectos, creo. O sea, porque si vas estudiando ahorita, pues obviamente lo que estás haciendo son cosas que todavía son proyectos que no se han realizado. Obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, vas a ir adquiriendo clientes, que vas a ir haciendo tus propias cosas y ya. Es una cuestión de tiempo, yo creo, ¿no? Sí, dale tiempo al tiempo. Dale tiempo al tiempo, no se quieran comer todo en un ratito. Una pregunta yo tengo, no sé si hay alguna. Hace rato, antes que empezáramos a comentar, me comentaste sobre que ya algunas de tus obras ya no las construyes tú. O sea, yo veo en tu arquitectura una intención muy fuerte, ¿no? Obviamente todo como lo conceptualizas, y veo un proceso constructivo invisible que hay mucho detrás en esa sencillez, ¿no? Entonces, mi pregunta va sobre de pasar de tú hacer tus construcciones a cuando estás ya agarrando a un contratista. ¿Cómo ha sido el proceso ese para ti? Sí, mira, te cuento, o sea, la verdad es que, o sea, yo empecé, nunca trabajé para nadie y evidentemente pues nadie te paga tus dibujitos porque nadie te cree. Entonces, pues cuando empiezas arreglando el baño de la tía, pues tienes que hacer el baño físicamente, ¿no? Entonces, yo empecé construyendo un poco por necesidad económica y un poco porque no encontraba cómo traducir o explicar mis intenciones al 100, porque no estaba un proyecto dibujado. Entonces empezamos a construir todo lo nuestro y eso te da un aprendizaje gigantesco, porque entiendes que o sea, las cosas pesan, por eso a mí hay un tema, por poner un ejemplo muy, muy simple, es yo no puedo entender una casa que esté forrada de piedra. Cuando yo veo una piedra que está arriba de un vano, digo, pues eso es imposible. O es una piedra falsa pegada, o ahí existe una trave, ¿no? Entonces,
el tema de construir me aterrizó durísimo y me volvió como dices, un arquitecto como muy sencillo y muy honesto en términos de obra, y al mismo tiempo fomentó a que pues fuera una arquitectura pues sencilla para no complicarla, ¿no? O sea, pensar en construir cosas curvas pues no existía. Y entonces esto pues se sigue ese proceso y las obras solo eran en el DF. Y luego pues empezamos a tener encargos fuera de la Ciudad de México, donde pues era imposible que construyéramos. Y ahorita con proyectos fuera de México, ¿no? Ahorita tenemos un proyecto en China, uno en Suiza, dos en Estados Unidos. Entonces ya se vuelve. Entonces ahí, ¿qué nos pasó? Pues que nos tuvimos que regresar a la parte como de especificar en papel, porque un contratista lo va a traducir. Entonces, seguimos construyendo y nos encanta. Hacemos 1 o 2 proyectos al año máximo. Tenemos un equipo de obra, Jonathan y Nancy, que son unos tipazos que ya entienden y juntos hemos aprendido. Pues la verdad es que el proceso fue aprendiendo haciéndolo. O sea, no hubo, entonces, que hubiera estado increíble que hubiéramos tenido una capacitación de obra en la escuela, pero yo aprendí obra construyendo. Y ahorita pues estamos en un tema que pues ya no nos da la vida para construir todo, y entonces pues estamos en un tema como de ajeno, de más de una dirección arquitectónica, pero el hecho de haber construido nos sirvió muchísimo. O sea, si tienen la oportunidad de trabajar incluso con sus manos, pues, o sea, no hay manera más fácil de entender las cosas que haciendo. O sea, entonces, eso nos dio muchísimo conocimiento empírico y sensibilidad. Y yo les digo, incluso lo que comentabas, Jorge, de que ustedes tienen una clase que es en obra, puta, vale oro. O sea, yo no sabía lo que era un colado hasta que no colé. Y obviamente la cagamos en la cuantificación y no supimos si dejamos los pasos bien o mal. Y ahí que les sirva a ustedes aprender de los maestros. O sea, México tiene una mano de obra, puta, ya quisiera. El proyecto que estamos haciendo ahorita en Suiza, que pues obviamente no hay mano de obra, punto. O sea, el albañil gana lo que sea. O sea, no existe esa cosa de poder hacerlo a la medida, porque es muy, muy caro. Pues empiezas a darte cuenta de que la mano y entender el material, pues solito te empieza a hablar. Pues si es de concreto, pues es de concreto, y si es de aparente, pues es de aparente, por eso esta idea de, es que a mí me encanta el concreto aparente, puta, pues yo uso el concreto aparente cuando hace sentido, no por capricho. Entonces sí, o sea, eso fue el proceso. Ahorita te digo, seguimos construyendo. El tema administrativo es otro boleto. O sea, administrar una obra también es un tema. Y es mucho por lo que la gente como que tiene broncas, porque puta, me dijiste que iba a costar 5 y costó 7. Entonces, ahí pues sí es mucho orden, pero a mí la obra me dio un aprendizaje en vivo gigante y un entendimiento de la materia durísimo. O sea, no. Y se ve traducido en los proyectos, como dices, se puede ver como de una sencillez, pero pues lograr eso es con un entendimiento de carga, de peso, de costo, o sea, ¿por qué empezamos a usar el material de Coreb, medio negro, no sé qué? Pues no, o sea, pues por dinero, porque la opción más barata sigue siendo aplanado y pintura, ¿no? Y la más cara, pues sería forrarlo de mármol, no sé qué. Entonces, esto es un punto in between donde, oye, porque yo no quiero hacer algo que tengan que pintar en 3 años. Y ahí salió esta experimentación con una pasta, pero pasamos por traer al artesano de Chiapas, y pues lo pusimos y se veía increíble para la foto, y luego a la tercera temporada de lluvia se cayó, ¿no? O sea, pero sí ha sido, o sea, valoro mucho saber construir y tener pues cerca de 12 años construyendo. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien más que esté listo? A ver, Joaquín. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Un saludo a todos y agradecerles su tiempo y la charla. Yo llegué, me perdonan, pero llegué 10 minutitos tarde, y de las pastas que hablas, de la que estabas hablando ahorita,
una que es como color clarito y una negra, ¿son dos productos diferentes? ¿Cómo los desarrollaste? Y pues qué información, así un poquito hasta casi técnica que nos pudieras compartir. Gracias. Literal es un producto de la marca Corev, que es una marca, entiendo, mexicana, y tienen una serie de estucos que le llaman liso, uno y le llaman otro, no me acuerdo en los nombres, pero googlealo, y lo que sí desarrollamos juntos fue el tema del color, del negro, porque es, o sea, como que puedes trabajar con tintas hasta llegarle a... Y hay diferentes tipos de acabado, y entonces lo que depende mucho es cómo se aplica, porque literal se ve la mano si es así, o si es así, o... Entonces sí, es liso con doble S, me parece que es el nombre del producto en bruto. Y luego pues ya es cuestión de que te pongas en contacto con ellos y te dicen, pues estas son las especificaciones, cómo se aplica, y basado a lo que estés buscando, qué quieres de look, ¿no? O sea, es una especie como de estuco modernizado. Ok. Sí. Se me hace muy interesante. Entonces, esta marca trabaja a la medida, digamos. No, pues es como ir a Comex y pedir pintura vinílica con el color que quieras. Es una serie de pastas, pues, o sea... Sí. Y tú el negro, ya lo repetiste en más de un proyecto, ¿no? En un chingo, sí. En un chingo, así. De esas intenciones que hablas, ahí, ¿qué papel juega? O con el contexto. La verdad, o sea, siéndote muy honesto, es por esta idea de que cuando ya lo empezábamos a ver tridimensionalmente, el negro tiende a achicar las cosas, a hacerlas las escala, pues a diferencia del blanco, que pues refleja y es más, o sea, si tú quieres algo que o sea, no desaparezca, pero hacerlo un poquito menos protagonista y más chico es negro. Y a mí en lo particular, en especial el grafito, el barro negro de Oaxaca, el negro siento que tiene una gama gigantesca de tonalidades, reflejos y eso, al igual que el blanco. Entonces, pues ahí dijo, ¿y por qué no hacemos cosas negras? O sea, he intentado hacer una fachada de barro negro como el de las ollas de Oaxaca 100 millones de veces y no he podido. Un piso tampoco lo he logrado, pero es esta intención de, por un poco, bajarle el protagonismo y la escala y por otro lado tener esta gama ambigua, porque el negro no es ni negro ni gris ni nada, si lo pintaras de morado, pues hay tonalidades, pues sigue siendo morado. El negro puede llegar a ser hasta blanco, ¿no? Es un poco como refleje, como le pegue la luz, entonces, pues por esa razón, pues digo, además de yo creo que hay una carga en mi inconsciente enorme. Soy como muy fan de un artista que se llama Cy Twombly, que tiene unos dibujos rayados de repeticiones en lápiz, que se me hacen fuertísimos. El mismo Rothko en el Rothko Chapel en Houston, donde los cuadros que no entiendes bien si son negros, cafés, morados, ocres. O sea, es un poco como te dejo esa sorpresa, ¿no? Pero... Sí. Va. Pero también a lo mejor tengo la conciencia negra, no sé. algo habrá de eso. Algo habrá de eso también, sí. Okay. Oye, pues te queremos agradecer, el tiempo se nos vino encima, agradecerte mucho el tiempo, felicitarte por tu trabajo y el de todo tu equipo, que seguramente pues no es un trabajo solamente tuyo, como tú lo dijiste. Estamos muy, muy contentos de saberte, de que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros y ver tu obra desde tus palabras, porque no es lo mismo también, aunque siento que la arquitectura pues debe hablar por sí sola, pero de todas maneras la emoción que transmites al platicarnos sobre el proceso de cómo llegas a lograr ciertas cosas, me deja muy claro que la arquitectura refleja lo mismo que tú eres y que tratas de expresar, ¿no? Una sencillez total ante todo y una expertise muy grande en construcción, que eso es lo que creo que no lo hablas, pero yo sé que lo tienes, porque en esa sencillez de construcciones yo sé lo que viene detrás, y por eso en esta clase que se trata de construcción creo que es muy valiosa tu participación. No, pues gracias, y gracias a todos los que se conectaron, y con toda confianza les digo que cualquier duda, comentario, queja, lo que sea,
pueden mandar un mail y tarde o temprano sí los contestamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Felicidades. Gracias. Bye, buen día.